Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy estamos de manteles largos, acompañados en este programa por una extraordinaria periodista argentina, Ana Cacopardo, que ha conducido a lo largo de muchos años el programa Historias de Vidas en la televisión argentina, que ha dado cuenta de una cantidad extraordinaria de historias, no solamente en Argentina, sino en toda América Latina. Ana, muchísimas gracias por estar con nosotros en este Cruce de Palabras. Luis, muchas gracias a ti por la invitación, un placer enorme. Ana, pues el mundo, no es exagerado, por lo menos el mundo de habla latina, de habla española, está conmocionada con el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Tú nos podrías resumir qué sucedió esa noche? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, la palabra conmoción yo creo que es la que mejor ilustra lo que nos pasa, la que mejor ilustra lo que me atravesó personalmente, ¿no? Porque, digo, pudo haber sido un magnicidio en vivo, porque la presidenta llegaba a su casa. Ustedes saben que hace un tiempo, y nuevamente, Cristina de Kirchner vuelve a estar en el centro de la vida política de la Argentina, en este caso una de las tantas causas judiciales que debe enfrentar en la justicia federal, tuvo la instancia de un alegato donde el fiscal Luciani pidió no solamente una condena de 12 años, sino proscribirla de la vida pública. Y eso, bueno, generó, por supuesto, un rechazo masivo, adhesiones de militantes frente a su casa. Lo que ocurrió la noche del jueves es que ella estaba saludando a militantes, estaba firmando ejemplares de su libro. Había allí cámaras de televisión y un agresor con una pistola Versa pudo llegar a centímetros de la vicepresidenta, gatilló, la bala no salió, fue reducido por manifestantes que estaban allí, y todos fuimos testigos de lo que pudo, insisto, haber sido un magnicidio. Es decir, Cristina realmente está viva no sé, por ese designio del destino, y ahora las pericias balísticas nos cuentan y nos dicen que también fue por la impericia de Sabac Montiel, del agresor, quien no operó correctamente la corredera del arma, por eso no salieron los disparos. Ana, el equipo de seguridad de la presidenta, ¿dónde estaba en ese momento? Se supone que una figura como ella, una vicepresidenta en forma, en medio de la tormenta política, debía de tener un grupo de gentes que le estuvieran cuidando a sol y a sombra. Bueno, si eso es inconcebible. Bueno, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, le ofreció su renuncia al presidente. Obviamente él es el responsable de la Policía Federal, que estaba a cargo de la custodia de la vicepresidenta, pero es completamente inconcebible. No solamente porque el agresor llegó a centímetros, o sea, digo, la imagen es escalofriante, ¿no? O sea, vemos el arma apuntando al entrecejo de la vicepresidenta. No solo eso, sino que la vicepresidenta nunca se dio cuenta de que eso había sucedido. No vio el arma, era un tumulto de gente. Entonces, luego de sucedido el doble gatilleo del agresor, Cristina siguió firmando ejemplares durante 6 minutos más, saludó al público, estuvo completamente expuesta en caso de que hubiera habido, por ejemplo, un segundo agresor. Es decir, es uno de los temas que se debate y que, por supuesto, la negligencia es evidente, no hay que explicarla, ¿no? Una parte de la derecha, tanto dentro de Argentina como en nuestro continente,
quiere presentar la agresión como si hubiera sido resultado de un montaje de la misma vicepresidenta, acosada por las demandas de corrupción, acorralada políticamente. Es un decir, porque había miles de gentes en la calle sosteniéndola, cubriéndola, pero eso es lo que dicen. De repente viene este fallido atentado que la ubica como víctima y que le da la posibilidad de retomar la ofensiva en las calles. ¿Qué decir ante, yo diría esta canallada de interpretación, pero ¿qué elementos, por qué se construye un relato de esta manera en este momento? Bueno, si analizamos los discursos, podemos iniciar por la oposición política, agrupada en Juntos por el Cambio, que ustedes saben reúne a un partido tradicional de la Argentina, que es la Unión Cívica Radical, a un partido de derecha, el PRO, ¿no? Es la alianza que llevó a Macri a la presidencia en la Argentina. Y allí hubo reacciones diversas. Podríamos decir que hubo actores de Juntos por el Cambio que repudiaron rápidamente, hubo twitters incluso del propio Macri, ¿no? Minutos después de haberse producido la agresión. La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, jamás condenó el hecho y por el contrario se inscribe en la línea que vos describís, ¿no? En una suerte así de pantomima o de cosa autovictimizante, sin poder salir de una lógica oportunista, electoralista, sin la menor empatía frente a un hecho que pone en juego la vida, pero que además rompe con el pacto democrático que se fundó en la Argentina en el año 1983. Es decir, ese pacto democrático que refunda la Argentina parte de una cuestión básica. El contrincante en la política es un contrincante, no es un enemigo que haya que eliminar o que exterminar, porque la democracia es el otro. Sin otro, no hay democracia. Entonces, digo, lo preocupante, Luis, francamente, es que a pesar de la gravedad de este intento de magnicidio, estuvimos al borde del abismo. Es decir, yo no me quiero imaginar cómo estaríamos en este minuto si ese disparo hubiera salido, ¿no? Es decir, a pesar de la gravedad enorme de lo sucedido, insisto, quebranta un pacto democrático. Nosotros encontramos todavía dirigentes de una ultraderecha, porque hay que decir, hay una derecha que podríamos nombrar como derecha democrática en Argentina. Pero yo creo que hay sectores que hoy ni siquiera los nombraría como de derecha, son de una ultraderecha que no sé qué juego está jugando, porque sigue instrumentalizando políticamente discursos del odio que, bueno, conducen finalmente, por supuesto que las realidades son más complejas, pero digo, alimentan el odio, juegan con el odio, y esto tiene consecuencias. La consecuencia es que de pronto un activista neonazi, como el agresor de Cristina, pudiera haber pensado que matando a Cristina salvaba la patria. Entonces, esa escalada, Luis, es la escalada que estamos viendo en la Argentina de una suerte de normalización de un discurso del odio que es muy peligroso para nuestra democracia. Y cuando digo discurso del odio, digo gestualidades del odio, es decir, que en una protesta política vos cuelgues una mortaja, que es una bolsa mortuoria, ¿no? No sé si en México se dice del mismo Sí, modo, es lo ¿no? mismo. Del mismo nombre, con el nombre de dirigentes políticos. O que digas, ellos o nosotros, o que digas que a Cristina la querés ver presa, muerta o exiliada, que son algunas de las cosas que hemos escuchado o visto en los últimos meses, bueno, habla, digamos, de una escalada preocupante frente a la cual, y sobre todo luego del episodio del jueves,
realmente es preciso, ¿no? Detenernos y pensar sobre este momento político de la Argentina que realmente es crucial. Un clima así, Ana, es impensable al margen del papel de los grandes medios de comunicación, tanto escritos como electrónicos. ¿Qué sucede? ¿Por qué apuestan a esta carta del odio, de la estigmatización absoluta? ¿Qué está en juego para ellos? Bueno, yo creo que en alguna medida para muchos sectores los discursos del odio, cuando digo sectores estoy hablando no solamente de la dirigencia política, estoy hablando de, por ejemplo, colegas que han llevado, colegas periodistas que han llevado, me cuesta nombrarnos como colegas, pero eh, profesan este oficio y han llevado el discurso del odio a niveles muy altos. Es decir, no hay argumentos, hay insultos, hay mentira artera. Nosotros vemos operaciones que pero para el sentido común, mínimo, crítico, no es periodismo, es un periodismo de guerra, son operaciones mediáticas evidentes, fake news. Es un escenario que nos obliga a preguntarnos por nuestra ética en el ejercicio de la profesión, pero las corporaciones no tienen ética. La única lógica que tienen las corporaciones mediáticas, que son grandes corporaciones de negocios, la única ética, la única lógica, para decirlo de mejor modo, es la lógica de la ganancia y de la rentabilidad. Entonces, efectivamente, estos discursos del odio vienen desde hace un tiempo muy prolongados, muy direccionados hacia la figura de la vicepresidenta, y aquí nombrar al grupo Clarín, que hoy ejerce la posición dominante en la Argentina, es referir a uno de los grupos mediáticos que ha ejercido y ha difundido estos discursos del odio, y que por supuesto tiene una larga confrontación con la presidenta que se remonta por marcar un hito, ¿no? Al año 2009, cuando en la Argentina se sanciona una ley de servicios de comunicación audiovisual que proponía regular el sector y desmonopolizar, ¿no? Entonces, digo, pensar el lugar de los medios de comunicación es pensar hoy qué pasa con nuestras democracias, qué pasa con la distribución de la palabra, qué pasa con el sistema de medios de nuestros países, porque si hablamos de Clarín, hablamos de Globo en Brasil y el rol que jugó cuando fue el impeachment a Dilma, todos lo recordarán. Hablamos de Televisa en México, Hablamos ¿no? de una situación general en el continente. ¿Te parece, Ana, si vamos a una pequeña pausa? ¿Cómo no? Amigos, amigas, no se vayan. Volvemos a esta charla en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando sobre el atentado en contra de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner con la periodista Ana Cacopardo, conductora de Historias de Vidas. Ana, nos estás reconstruyendo el clima que se vive en Argentina, que se vivió alrededor del atentado, el papel de los medios de comunicación en la construcción de esta cultura del odio. ¿Qué tiene Cristina Fernández que provoca estas pasiones? Porque por un lado vemos miles de gentes desbordadas en la calle, apoyándola, dispuestos o dispuestas a jugarse la vida por ella, y por otro lado este odio, encono en contra de su figura. ¿Qué resume ella? ¿Por qué desata estos sentimientos? Bueno, yo creo que algo de esto sucede con los grandes líderes, ¿no? Los grandes líderes, si pensamos
otros nombres en el continente, ¿no? Si pensamos en Chávez, ¿no? Si pensamos en Lula. Yo creo que Cristina es una líder con un enorme carisma, con una enorme comunicación con el pueblo, y fundamentalmente es una líder que tiene un capital de representatividad propio y un enamoramiento, una épica que no se encuentra en otros espacios de la política, ¿no? Y que en todo caso esa épica quizás vive en otro tiempo, que fueron los años de su primera y segunda gestión, donde naturalmente la situación económica de la Argentina, en particular si lo pensamos en términos de distribución económica, bueno, fueron tiempos mucho más prósperos que los que este presente puede ofrecernos, ¿no? Entonces yo creo que hay algo de eso, ¿no? Yo creo que hay que reconocer en ella una líder es una estadista y despierta amor y despierta odio, y quizás pudiéramos pensar en algo más en la historia larga de la Argentina, que es el antiperonismo, ¿no? Es decir, vos que has visitado mucho la Argentina, los mexicanos lo saben muy bien, el antiperonismo es el mejor invento del peronismo, dicen, ¿no? Entonces, bueno, digo, también ahí hay algo de un antiperonismo visceral que todavía existe en la Argentina, ¿no? Recordarán muchos que cuando muere Eva Perón en el año 52, Evita muere a los 33 años de cáncer, en las paredes de la Argentina había pintadas que decían "Viva el cáncer", ¿no? Entonces digo, hay un antiperonismo que es parte de la historia larga de este país. Entonces digo, creo que hay algo de eso que se juega, creo que hay algo que se juega en estos liderazgos tan fuertes como el de Cristina, y creo después que hay un odio también direccionado, machacón, que ahí naturalmente situamos a las corporaciones mediáticas que tienen un interés concreto en sacar a Cristina del juego de la política. Ana, el atentado se produce en un momento complicado para la vida de Argentina, no solamente de Argentina, sino de todo el continente. La mezcla de pandemia, la guerra en Ucrania, han desatado una inflación galopante en cada uno de nuestros países. En el caso de Argentina es muy grande. Todo esto de cara a la inminencia de un proceso electoral. ¿Qué papel juega, digamos, esta situación económica volátil, incómoda, esta ausencia de prosperidad de la que hablaste de los periodos anteriores de Cristina y su marido Néstor, en el contexto del atentado? Mira, lo que hizo el atentado naturalmente es, de algún modo, reunificar fuertemente al frente en torno a la figura de Cristina, ¿no? Digamos, es el primer dato más elocuente. De alguna manera lo había hecho también poco tiempo antes el alegato del fiscal Luciani, insisto, que pidió no solamente 12 años de prisión, sino la inhabilitación de Cristina para participar en la vida política, es decir, lisa y llanamente la proscripción, es decir, en un proceso además viciado de una cantidad de irregularidades, con jueces que jugaban al fútbol en la quinta de Macri, en el equipo de fútbol de Macri, es decir, un contubernio, ¿no?, de esos jueces que están en el tribunal que juzga a Cristina con el expresidente, es decir, una cantidad de situaciones que claramente podemos definir como propias del lawfare, ¿no? Pero lo que a mí me parece preocupante, y para todos quienes tenemos el deseo, ¿no?, de una sociedad más justa e inclusiva, es que hoy en la Argentina
la verdad es que la gente la está pasando muy mal y que tenía el votante promedio del Frente, tenía una expectativa y una ilusión que no se cumplió y que hoy nos confronta a un panorama del 7,4 de inflación mensual, nos confronta a un momento de un índice de pobreza y de indigencia altísimo. Estamos en el 37% de pobreza en la Argentina, de pobreza e indigencia. Estamos con un salario en dólares mínimo promedio que no llega a los $500, Luis. Y si vos tenés que pagar un alquiler, se te va la mitad o más de ese salario en pagar un alquiler. Es decir, que realmente hay una afectación del poder adquisitivo de los trabajadores, de las clases medias, enorme. Y por el contrario, nos encontramos con el polo del poder económico, beneficiado recientemente por un anuncio del ministro Massa de un dólar soja que les va a permitir liquidar las exportaciones con unas ganancias pingües, ¿no? Que van a premiar la especulación, porque venían forzando una devaluación, no liquidaban las exportaciones. Argentina tiene un grave problema de reservas en este momento. Necesitamos imperiosamente que se liquiden las exportaciones de soja, fundamentalmente, pero forzando la devaluación no se liquidaban. Los especuladores ganaron, obtuvieron un dólar soja preferencial. Y entonces uno ve lo que se discute y cuál es la agenda económica de la Argentina hoy, y es una agenda de derecha, es una agenda de ajuste económico. Por supuesto, estamos donde estamos parados porque el gobierno del presidente Macri contrajo un endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional de 50.000 millones de dólares, y hoy entonces todo el debate económico en la Argentina se focaliza en cómo cumplir las metas con el fondo, ¿no? Pero en un contexto donde en verdad hay mucho malestar económico. Entonces, esto, por eso tensa toda la situación electoral. Imagínate que para la oposición este malestar económico genera unas condiciones muy propicias a la hora de pensar el escenario electoral del 2023. Permíteme hacerte una pregunta un poco forzada, pero pues ese es nuestro oficio y como decimos aquí en México, no es lo mismo ser cantinero que borracho. Ahora me tocó a mí hacer las preguntas que siempre tú haces. Tú conoces México, Venezuela, has estado cubriendo profesionalmente cosas como Ayotzinapa, la candidatura de Marichuy, ese mundo del chavismo, postchavismo, etcétera, etcétera. Lo que hoy se vive en Argentina, ¿lo vives tú como una excepción histórica continental o encuentras que hay convergencia entre los procesos que se está viviendo, este clima de odio, esta tensión que seguramente la habrás visto también en Venezuela en su momento? ¿Cómo lo describirías? Y entiendo que es un poco forzada la pregunta. No, no, Luis, a mí me parece que no es forzada, que es súper pertinente, porque a mí me parece que nos estábamos quizás olvidando de señalar que acá hay una dimensión que excede claramente a la Argentina y que es una dimensión, te diría, no solamente de nuestro continente, sino global, ¿no? Si pensamos en cómo este capitalismo neoliberal, en esta fase actual, que está dejando a tantos afuera, ¿no? Es decir, hay una población sobrante cada vez mayor, hay unos niveles de exclusión cada vez mayores, y creo que parte de esta bronca, de este descontento, lo están buscando capitalizar unas derechas cada vez más radicalizadas, unas ultraderechas que electoralmente crecen en el mundo, crecen electoralmente y crecen en las redes sociales, crecen en un sentido común que es preciso reconocer. Es decir, hay muchos jóvenes que hoy se están identificando, por ejemplo, no solamente en la Argentina, sino en el mundo,
con grupos o incluso partidos políticos que tienen unas prédicas que yo diría son de una individuación extrema. Aquí Milei, un candidato de la derecha, llegó a decir que su prédica libertaria, porque además se apropian de palabras hermosas, ¿no? La palabra libertario, por ejemplo. Pero el movimiento libertario aquí en la Argentina dice que, por ejemplo, si vos querés vender tus órganos, podés venderlo, porque es parte de tu libertad, lo que vos quieras hacer con tu cuerpo. Es decir, llegamos a extremos de este tipo. No es un fenómeno de la Argentina. O sea, pensemos en Trump. ¿En qué capitalizó Trump con ese discurso xenófobo? También capitalizó el voto de los desocupados blancos, de los que fueron obreros alguna vez y que hoy no tienen lugar en este sistema, ¿no? Entonces me parece que hay, en el caso de la Argentina, como parte de este análisis, una polarización y una radicalización. Digamos, la polarización en la política y en el escenario de la política es evidente en todo el continente, pero una radicalización de las derechas que me parece son un reto enorme para quienes aspiramos a una vida democrática, a una sociedad igualitaria. Y yo sinceramente, cuando veo el panorama, al menos de la Argentina, no veo que haya condiciones para generar una suerte de pacto anti-neofascista. Un acuerdo, incluso de las derechas democráticas, contra el avance de estos sectores que claramente se sitúan fuera de las democracias. Eso a mí me produce mucho desasosiego, Luis, y creo que no es un fenómeno nuevo, creo que es un fenómeno que venimos viendo, sintiendo, nada más que en las redes sociales. Sin una incapacidad de escucha, las comunidades son comunidades de iguales. La solidaridad es entre iguales. Entonces, yo creo que hay ahí realmente un fenómeno que es muy preocupante y que lo tenemos, que todas las fuerzas progresistas lo tienen que poner como pregunta, como interrogante, porque son muchos los jóvenes que se acercan o que sienten que hay algo ahí que los expresa. Si hablamos de los jóvenes, por ejemplo. Interesantísimo todo lo que nos señalas, muy claro, pero el tiempo, ese dictador, se nos vino encima. Muchísimas gracias por acompañarnos en este cruce de palabras. No, gracias a vos, Luis. Un abrazo enorme. Un abrazote. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Cruce de Palabras por Telesur. Hasta la próxima.